Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Tercera Guerra Mundial, bro. Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial. No, pensé ver esto. Let's talk about that. ¿Qué? No, es que veo mucho Good Mythical Morning, entonces... Let's talk about that. Sí. No, pero ya, Tercera Guerra Mundial. ¿Se viene, no se viene? ¿Qué pasaría si pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Exactamente. Porque hay tantos memes y no entiendo nada. Entonces, vamos a hablar de qué pasaría si hay una Tercera Guerra Mundial. Aquí, a ver, ey, no tenemos haters, pero si tú eres uno, escucha, todas estas son predicciones nuestras. Son nuestras, no somos prospectivistas, No no lo somos sociólogos, No. no somos nada. No lo soy. No somos economistas. No. Son nuestra Tengo un opinión sincera Exacto. de qué es lo que podría pasar. Podría pasar desde nuestra humilde opinión. Entonces, comencemos. Digo, si tú eres alguien que sabe un por poco favor, más por favor. de esto, por favor déjanos en los comentarios Pero aquí, o en nuestras redes alerta. sociales en Está @apolo11.fm. apareciendo aquí. Déjanos ahí tu opinión y mándanos cuál es tu opinión política, bla bla bla. Exactamente, que estaría buenísimo. Vamos a tocar 4 aspectos: económico, político, social y ecológico. Entonces, ¿comencemos? Comencemos. Ahora sí, ¿comencemos? Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con Claro, el sí. podcast del día de hoy. ¿Qué pasaría si se desata esta Tercera Guerra Mundial? Que los memes nos anuncian. Digo, primero empecemos por lo primero. ¿Qué ¿Por qué está la pasando? gente ¿Qué está está entrando en pánico y por qué están diciendo que va a haber una tercera guerra? Por los memes. Básicamente por los memes, pero ¿por Vamos qué son los memes? a ¿Qué- regresar en el tiempo. Posverdad. Posverdad. Es manipulación, básicamente, Exacto. de información. Exacto. La información oficial que te quieren hacer ver los gobiernos o los medios de comunicación para, de alguna manera, que tú te fijes más en otra cosa o te fijes más en nada, Exactamente. básicamente. Ellos controlan lo que tú ves y lo que tú ¿Crees? sabes. O sea, y lo que crees sabes y saber. salen las noticias y los artículos. Todo lo que realmente te para ordenas. evitar la posverdad tienes que irte realmente a gente que no esté tan contaminada por los Como medios de nosotros. comunicación normal. ¿Quién sabe? No, Tal porque vez a nosotros nosotros nos también pagan, no nos pagan. ¿Quién sabe? No somos espías. Ok, Somos ya. rusos. Comencemos con esto. A ver, primer punto. No se espanten. No va a haber una Tercera Guerra Mundial. No va a haber. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ahorita Donald Trump, Mr. Donald Trump, le mando un saludo. No me quite la visa. Él le interesa demasiado su reelección. Su campaña de reelección. Entonces, acaba de pasar por un impeachment que es como... Básicamente que lo quieren destituir. Exactamente, por abuso de poder. Pero pues hay pruebas, que sí, que no sé. Y básicamente Entonces, con esta destitución de poder, obviamente su aceptación en su gobierno, en sí, sus ciudadanos, bajó muchísimo porque empezaron a decir, qué tal que sí lo está haciendo, ¿no? Y ahorita hay que comprender que también socialmente hablando en Estados Unidos están muy divididos entre demócratas y republicanos. ¿A qué se refiere esto? Lo podemos ver en las elecciones pasadas, llevan así casi 4 años. De izquierda Pero en las y de elecciones derecha, pasadas, de izquierda y derecha, pues Hillary Clinton casi gana por nada. O sea, Por nada. realmente fue muy Por unos como millones luchado, de ¿no? no es cierto, a ver, ya, no me voy a meter en política. Pero, o sea, eso es a lo que voy. O sea, hay que entender primero esto, que está muy dividido el país. Entonces, con este impeachment, como esta solicitud de destituir por abuso de poder, Donald Trump quiso hacer como de alguna manera lo que hacen los estadounidenses de vamos a ir a ayudar a esta gente o vamos a salvar y libertad. O sea, lo que voy con lo de Irán. O sea, lo que siempre hace Estados Unidos, de llegar a un país. No, o sea, la cosa es que ellos ya traían por el conflicto nuclear. Ujú. Ellos firman un tratado nuclear cuando estaba Obama. Entonces, Donald Trump dice que es eso, es una tontería. Estados Unidos es poderoso porque puede matar a quien quiera. Entonces se sale del tratado nuclear, Irán se enoja, empieza a bloquear rutas marítimas, la ruta de la seda, no sé qué. Y ¿qué pasa?
pues Estados Unidos pues se enoja, empiezan ahí como los roces. O sea, básicamente lo que pasó... Ataque, pero ya Donald Trump salió a decir o sea, este paz, tratado básicamente lo que trataba era de que si había en algún momento un conflicto bélico, no se podían utilizar bombas nucleares. Pero y Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Yo soy poderoso por mis armas nucleares. Irán también se salió y me salgo. y no tiene armas nucleares, pero Exacto. no importa. La cosa es, no va a haber una tercera guerra mundial. O sea, sí existe la posibilidad, pero es muy mínima. Y es si siguen los conflictos, los cuales cesaron hasta el día de ayer que estamos Hoy en la grabando esto. mañana fue realmente cuando dijo, Sí. o sea, hoy me levanté y estaba viendo las noticias y fue cuando Donald Trump dio una conferencia de prensa paz, de decir, ¿sabes qué? Estamos aquí a mano. para no vamos a escalar, estamos a mano. Digo, obviamente tenemos que entender que tampoco fue, no estoy justificando a Estados Unidos, obviamente, pero había conflictos anteriores con Irán, Sí, de que les estaban bloqueando haciendo recursos y llevaban en un año en Desde conflictos. mayo del 2018 Llevaban en están conflictos. haciendo Entonces, cosas. como llevaban estos conflictos, obviamente terminó en el bombardeo. El problema es que a nosotros nos llegan las noticias crudas, así de Sí, de mataron a esta persona y bombardearon, Estados Unidos pensamos está de- atacando un país, pero Y ahí no pensamos sabes de la Estados historia. Unidos, qué mala onda, está bombardeando sin ninguna justificación alguna, ¿no? Entonces, aquí un consejo. Antes de criticar o hacer algún comentario en Twitter, porque Twitter estuvo on fire estos días, también nos pueden seguir en Twitter, casi no se usa esa cuenta, pero nos pueden seguir, Ujú. y si me siguen la uso. Es @apolo 11-FM. Ujú. Entonces, Twitter estaba on fire con estas noticias. Y ahí empezaron a meter mucho miedo, así de, es que se viene la tercera guerra mundial, empezó como la primera, mataron a no sé qué, bla, O sea, bla, es que también mucha gente está diciendo de, una guerra mundial no empieza por una, y la gente está haciendo memes de la cara del archiduque. Esto del archiduque, por quien no sepa, la Primera Guerra Mundial empezó por un conflicto en los Balcanes y básicamente en los Balcanes mataron a un archiduque y básicamente la muerte de ese archiduque fue lo que empezó conflictos entre muchas otras potencias y detonó en una Primera Guerra Mundial. Pero en este caso no es lo mismo porque no hay tal cual ese conflicto, era un conflicto anterior entre dos naciones. Exactamente, entonces ahora sí, ¿qué pasaría con estos cuatro? Primero, bélicamente estaría durísimo. Muy duro. Porque se está metiendo un gato al estudio. Súper bien. Hola. Ok. Ok. Entonces, Estados Unidos, aquí un dato así. Curioso. Sí. Tiene una bomba nuclear que se llama B-83. O Little Boy. No, Little Boy fue la de... Fue Little, sí, perdón. la de... Entonces no, esta es B-83 nada más. Exacto, B-83 que se compara a 73 bombas Little Boy que fueron las de Hiroshima. 73. O sea, tiene el poder de 73 bombas de esas. 73. Estados Unidos, o sea, se la loca y es un botón, 73 bombas. No. Qué horror. Ahí ya estaría durísimo. Ahí le pegaría durísimo al punto ecológico, al punto social, al político, económico. O sea, con eso ya se va a todo el carajo. Pero empecemos a ver. Hagamos un timeline. Imagínate que hoy se desata. ¿Qué es un gato? Oye, gatito. Realmente se metió un gato. Ok, espérame. Ya, listo. Ok, Entonces empecemos por estos cuatro como un puntos, un timeline, timeline. como un timeline. Ajá. Imagínate que hoy empieza la tercera guerra mundial. Ajá. Que Dios no lo quiera. No, por favor, no. Ok, empieza hoy. No, gracias. Hoy se desata, hoy Francia. A ver, vamos a hacer aquí un timeline literal. A ver, punto número 1, se desata. Ujú. Entonces, Rusia, China, Irán están de un lado. Ujú. Estados Unidos, Francia. Europa De Europa, y ¿quién más? Y ya, ¿no? Sí. Y, Europa bueno, Irak. es Francia, Irak. Irak ahorita no sé. está con presencia militar estadounidense, ¿no? Pero cuenta como Estados Unidos. Ajá. Entonces, estas empiezan a pelear, ¿ok? Entonces, empiezan ataques. Al principio va a ser como, no se va a notar nada. Simplemente va a haber ataques. De repente en las noticias como... Va a haber bloqueos, va a atacan, haber... no sé qué, pero digamos, en México no se va a notar tanto. Va a ser como... Realmente ok, no se va a notar. las noticias y se va a decir, es guerra mundial, y unos van a decir, no es cierto, no es guerra mundial. Entonces, primero, ¿qué es una guerra mundial, no? Y también, o sea, la guerra mundial primero hay que empezar por el hecho de que una guerra no siempre empieza por una guerra bélica. La guerra bélica es casi donde termina una guerra.
básicamente siempre piensa por una parte económica. ¿A qué se refiere eso? Ataques económicos, o sea, puede ser ataques de recursos, bloqueos de recursos como lo estaba haciendo Irán, producción, bla bla bla. Por ejemplo, dicho aquí un dato curioso es cuando fue el bombardeo subió el oro y subió el Bitcoin al mismo tiempo. O sea, esto es cuando ves reflejada, o sea, realmente donde te puedes dar cuenta, cuando hay una guerra, por ejemplo, es donde deja de haber más movimiento de recursos. O sea, imagínate que cuando alguien va a hacer una guerra... No, hay más movimiento de recursos, pero... No, pero después se bloquean los recursos, o sea, porque los empiezas a usar. Por eso, o sea, imagínate que hay una guerra. Primero, con estos 4 puntos, un descontrol social. ¿Qué va a pasar? Todos van a empezar a pensar lo peor. Por lo tanto, va a haber escasez de alimentos. Todos van a ir al súper y van a gastar todo su dinero. Por lo tanto, la economía de un país va a bajar muchísimo. Pero en varios países. Y de repente, pero al mismo tiempo, van a subir el precio del oro, el precio del Bitcoin, el precio del dólar. ¿Por qué? Porque están comprando, porque no se quieren quedar sin recursos. Llega el momento que se quedan sin recursos, por lo tanto... Es cuando ya da el bajón. Baja. Toda la economía se apaga, se pausa. Y ahí es cuando empieza el descontrol. Ahí es donde empieza normalmente el descontrol, porque cuando ya los gobiernos que van a entrar a la guerra dejan de comprar y dejan de vender y todos sus recursos los empiezan a utilizar ya para una guerra bélica. Entonces digamos que el país puede estar bien, tus recursos pueden estar bien, pero en el momento que empiezas a participar en guerra, o sea, ya no va a haber entrada. Es como si te llenan un vaso y te van a decir, se acabó la jarra de agua. Entonces ese vaso te lo tienes que ir chiquiteando, pero lo que va a pasar es que ese gobierno, depende de qué tan inteligente sea, se lo va a tomar de madrazo. Y entonces, ¿qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Todos empiezan, o sea, el trabajo, se paró el trabajo de que, yo soy cajero súper, yo soy no. Todos. Y de hecho fue lo que le pasó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente perdieron porque ya no tenían combustible, ya no tenían recursos para seguir moviendo a sus tropas, ya no tenían con qué alimentar a sus tropas, y básicamente fue por eso que realmente ya no tuvieron la capacidad, por ejemplo, de invadir Rusia. Es como juntar ya recursos, no tenían, recursos. O sea, usó tantos recursos y se esparció tanto Alemania que ya no tenía más para seguir invadiendo, a pesar de que tenía muchos territorios, ¿no? Entonces, socialmente, hoy en día, pues no estamos en ese entonces, hay sobreproducción. Por lo tanto, eso beneficiaría de alguna manera. Entonces, económicamente, aproximadamente en menos de un año, la economía sería... Y también, obviamente, hablando de inversión extranjera e inversión de empresas, también se congelaría. Se cortaría porque imagínate, un empresario no va a invertir en un país que está en guerra. Exactamente. Porque obviamente no le conviene, porque la gente no va a comprar. Guerra. Ajá. No me refiero solo a no me refería específicamente en México, me refería en Estados Unidos, potencias que entren a la guerra, ¿no? Entonces, económicamente tardaría aproximadamente un año en bajar toda esta economía, la cual se pausaría, se congelaría, y se tardaría mucho en restablecerse. Aquí hay un punto bueno, aquí hagamos un paréntesis. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Estados Unidos pues, es potencia por la guerra. Entonces, si empiezas de cero, es más posible que hagas algo bien a que si ya está todo hecho caca y lo quieres hacer bien. Aquí un ejemplo, economía mexicana. Imagínate que de repente, ¡pum!, todos somos pobres. Empezamos a crecer juntos. Sí, claro. Como reinicio. Ok, estaríamos mal 30 años. Pero al año 31 se levantaríamos estaríamos de puta madre. Pero no nos conviene. No, la verdad no conviene. No, o sea, convendría para nuestras generaciones futuras. Conviene para la economía, pero realmente como sociedad no conviene en nada. Exacto, porque toda tu sociedad y tu juventud y tu vida se va a la mierda. En cuestión política, ¿qué pasaría? Habría muchísimos golpes de estado. Habría muchas revoluciones, demasiado descontento. Por ejemplo, yo lo podría decir, hasta en Estados Unidos podría haber un golpe de estado o algo por el estilo, porque ahorita actualmente en Estados Unidos, lo estamos platicando antes de hacer este podcast, cuando fuimos a comer, que básicamente por ejemplo, Estados Unidos, la gente son hijos o nietos de gente que estuvo en guerras, o sea, desde la intervención en Irak o desde Vietnam. O sea, eso fueron los abuelos de algunas personas. ¿A qué voy con esto? La gente ya no quiere ir a la guerra. Exacto, o sea, ya no quieren que sus hijos o que sus padres vayan a la guerra y quién sabe si vuelvan y sean fuerzas armadas. Entonces eso probablemente, con la división que hay actualmente de opinión en Estados Unidos, si entra en guerra, probablemente muchas de esas personas dirían, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo ya no quiero guerra. Revoluciones, de hecho, aquí les recomiendo mucho una película que se llama Escuadrón 6
o Escuadrón 6, depende. Básicamente es una de Netflix, han visto el anuncio por todos lados porque es Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Sí. Ok, esta canción seguro la conocen. Bueno, esta película justamente habla de esto, habla de una revolución y cómo se da y cómo cambian de poder un mandatario por cuestiones sumamente personales de un millonario. Ujú. Cambia a un mandatario que está haciendo muy malo, está haciendo una dictadura en su país y pone a su hermano, que realmente él sí cree en la democracia, pero la cosa aquí es ver cómo todos los movimientos, o sea, la política en general es como un ajedrez. Si han jugado ajedrez saben de esto, es como cada movimiento representa un impacto enorme, o sea, si tú mueves un peón, un cuadrito o dos cuadritos, Impacta completamente a la estrategia que vas a simplemente manejar. si puede salir tu alfil o no sale en cómo mueves un peón. Entonces Y eso modifica todo el juego. toda la jugada. Entonces políticamente empezaría a haber muertes, ataques duros a las cabezas. O sea, matarían a presidentes, matarían a primeros ministros, matarían así, o sea, políticamente sería hablando, empezarían a, obviamente, a los que tienen mucha influencia, obviamente empezarían a bajar esa influencia, Y también quitándolos de la... aprovecharían la debilidad de algunos países, algún ejemplo, Venezuela, aprovecharían la debilidad y los recursos que tienen, como el petróleo que tienen, O sea, Venezuela es y mucho aprovecharían como, estamos en guerra, te necesitamos, ¿sabes? Y es Ajá. como, ok, tomo el país, y lo tomo bélicamente para usar sus recursos. Eso podría ser que empiezan a tomar como países en desventaja. Ajá. O sea, que no sean primer mundo, básicamente. O sea, que sean... Sí, hasta tercer México mundo. podrían decir, O sea, "Oye, México, necesitamos por tu ejemplo, gente", ¿sabes? Estados Unidos podría hacer eso fácilmente, decir, ¿sabes qué? México, ahora sí tengo presencia militar en México porque necesito sus recursos y no puedo estar lidiando con sus problemas políticos y sociales. ¿Sabes qué? Voy a mandar presencia militar porque necesito sus recursos y te calles. Ahora, socialmente habría un descontento enorme, Brutal. porque ¿a quién le gusta la guerra? ¿A quién le gusta la A guerra? nadie. ¿A quién le gusta que se vayan a morir tus familiares? Sí, Sí, no, otra nada, persona. nada, Nadie, o a sea, nadie le gusta la muerte. Realmente sería algo muy mal, habría hambre, habría pobreza, Habría mucho descontento, definitivamente el crimen. Lo siento. Empezó. Una ansiedad durísima. Ansiedad, habría subida Enfermedades. del crimen subiría muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no tienes tanta presencia en sí militar No, en tu el país. descontrol simplemente al momento. ¿Qué pasó? O sea, aquí en México hubo un gasolinazo. ¿Y qué pasó? Güey, Se vaciaron las calles y subieron la gasolina y todos empezaron a decir, no, es que ya empezó Venezuela, no sé qué. Y se metieron a los supers a robar cosas. A básicamente saquear, estaría muy heavy en los países. Probablemente habría muchas manifestaciones, mucho descontrol, muchos intentos de revolución, no golpes de Estado, porque los golpes de Estado se dan por la milicia. En este caso serían más revoluciones sociales totalmente. de, ¿sabes qué? Yo no quiero guerra y no vamos a tener guerra y te callas. Y como va a salir países. algún líder por ahí. Y van a salir muchos líderes, va a haber algún otro movimiento. Siempre en las guerras hay un movimiento social. Exactamente, entonces socialmente se movería mucho. Tal vez habría un nacionalismo, se juntaría todo y sería mejor en pro, pero en contra habría mil cosas más. Sí. Y ecológicamente, ahora estamos en en una época Complicada. complicada ecológicamente. Ecológicamente. ¿Qué está pasando en Australia? Está quemando todo, o sea, ya, desde hace creo que 5 años tienen problema con este tipo de incendios y... No, pero ahorita creo que sí lleva como 6 No, sí, está claro. O sea, El presidente, no sé si es presidente, primer ministro, no sé cómo se ocupa ahí, pero lo que he sabido por Twitter y noticias, que países externos le han ofrecido ayuda previa, hace 5 años de campañas para reforestar, bla, 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 y no quiso, fue como, no, es que es mi país, yo me encargo, no sé qué, y ahorita se le salió de las manos y ahora sí están recibiendo mucho apoyo. Estaría bien, voy a encontrar alguna fundación, si quieren, y lo dejo aquí abajo en... Si quieren apoyar a los la inscripción, incendios de Australia, porque realmente está ya no solo es incendios de zonas rurales, o sea, me refiero no solo de bosques, ni de, o sea, ya está entrando a las zonas donde la gente vive, están desalojando muchísimas personas que están perdiendo realmente todo lo que tenían. Entonces, pues sí estaría chido que encontráramos algo aquí y se los dejamos acá. Se murieron el 50% de la población de koalas. Sí. O sea, y es mucho.
Entonces, ecológicamente pasarían muchas cosas de ese tipo. También, o sea, por ejemplo, empezaría mucho escasez de recursos, me refiero porque obviamente muchas potencias empezarían a agrupar un montón de esos sus recursos. empezarían a explotar los recursos, como lo dijimos, de otros países. Obviamente el consumo, por ejemplo, petróleo, la producción de dióxido de carbono y la producción de que... Pues, imagínate una bomba, cuánto genera. Realmente, ecológicamente sería un golpe que yo creo que y no sobre tendría todo, reparo. deja tú eso de los golpes que daría, ¿sabes? Sí, exacto, pero deja tú los golpes ecológicos que daría, sino también que ya no prestaríamos tanta atención a esa parte ecológica que es muy importante ahorita, que nos va a afectar mucho más, a lo mejor, en un futuro, por una guerra. Y eso no está chido porque realmente, aparte de preocuparnos por una guerra y estarnos matando, vamos a dejar de lado muchas cosas que realmente no tienen nada que ver con la guerra, tienen que ver con nuestro planeta, que no necesariamente es nuestra culpa, a pesar de que nos los digan de, es tu culpa, tú causaste el cambio climático, no es nuestra culpa, no, nada más lo aceleramos, pero es un proceso que tenemos que empezar a invertir en infraestructura, empezar a invertir en muchísimas cosas, y obviamente se dejaría en un tercer plano, porque ya habría una guerra, ¿no? Exactamente. Y sería muy duro, espero que esto no pase, estoy casi seguro de que no va a pasar, pero pues esto es un poco una probadita de lo que nosotros creemos y con nuestro nulo conocimiento podemos hacer una proyección de lo que pasaría. Nos pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Si ustedes saben completamente sobre estos temas o se dedican o estudian algo así o tienen algún familiar que les hizo un comentario sobre este estilo y saben mucho Twitter, ¿sabes? o han leído algo más que nosotros no hayamos cubierto en este podcast, pues por favor déjennos aquí abajo, y si son de Spotify pueden mandárnoslos a @apolo11.fm en Instagram. Exactamente, igualmente hay merch, ya hay merch hace mucho, cómprenla, aquí están apareciendo las playeras. Si son de la Ciudad de México, mándenos un mensaje y el costo sería mucho más bajo y aparte se los entregamos en persona. Exactamente, entonces aquí están nuestras redes sociales, síganos. Aquí están las redes sociales de Oscar, nuestro nuevo editor, que nos está ayudando con los videos. Te amamos. Muchas gracias. Gracias. También me deprimió, güey, me deprimió. Y la verdad, sí es un poco más raro, más como oscuro este podcast que hicimos hoy, pero yo creo que era algo de lo que teníamos que hablar porque mucha gente maybe se la está creyendo y no estamos viendo... tranquilos. O sea, tranquilos, no, realmente no creo que pase algo más. ¿Por qué? Porque no se han metido más potencias en este asunto, realmente se han mantenido al margen, han dicho a lo mejor yo no apoyo a este país, pero no me meto. Entonces probablemente no pase nada. Asústense cuando Rusia alce la mano. Exacto. En ese momento saquen un súper. No, no es cierto, no lo hagan, simplemente infórmense. Yo creo que esto es lo importante. Y sobre todo no crean todo lo que les dicen a los medios, no nos crean todo lo que decimos nosotros, investiguen, chequen muchos datos y muchas fuentes y realmente créense una opinión sobre el tema y puedan explicarle a alguna persona que tenga miedo o esté entrando en pánico por esto de la Tercera Guerra Mundial, decirle, ok, es muy probable que no pase, o decirle, ok, si pasa, va a pasar de esta manera. O infórmate, no ¿sabes? Simplemente hasta ahí infórmate, yo creo que basta con eso. Con la desinformación, y si les interesa más de cómo los medios a veces utilizan toda esta información para modificar las cosas, tenemos un podcast que se llama La Posverdad, que es de la primera temporada, ese no está en YouTube, pero está en Spotify y lo pueden ir a escuchar y hablamos sobre todo sobre esta manipulación mediática, sobre la versión oficial y todo lo que están ocultando detrás. Y también les recomiendo mucho, cuando vean que hay una noticia tan grande y se está haciendo viral algo, piensen en lo que no les están diciendo. ¿Por qué están diciendo que hay una tercera guerra mundial? ¿Qué hay detrás que no nos están diciendo al mismo tiempo? Siempre piensen no en lo que les dicen, sino en lo que no les dicen. Qué fuerte, güey. No, sí, pues sí, mi conclusión es infórmense. Simplemente no se vayan con la finta de lo que ven en Memelas del Ciudad. No se vayan con la finta de lo que lean en Facebook. No se vayan con la finta de lo que vean en las noticias. Métanse a medios reales como Sputnik, como País. Si son de aquí de México pueden confiar un poquito más en el Reforma. En el Reforma, en el Universal, son un poco más imparciales. Yo me iría más a noticias internacionales. Pero igualmente infórmense, comparen, hagan este ejercicio de comparar noticias. Ok, aquí dice que Trump se le está pasando la mano y aquí dice que Trump está bien. Entonces la leo y yo saco mis propias conclusiones. Hagan eso, realmente funciona más que decir yo oí en Facebook y vi un video que decía la Tercera Guerra Mundial. Exactamente, y dejen de compartir memes que generen caos.
Pero están divertidos. Están divertidos, pero hasta un punto. dejémoslo ahí. En que si son divertidos está chido, pero si ya es realmente como noticias falsas o artículos falsos de ya va a empezar y ya empezó y ya están moviendo tropas, ese tipo de cosas, por favor hasta denúncienlas. Si ven que si son desinformación, por favor denuncien esas cosas. Si es solo humor, eso está chido. O ignórenlas ya. O ignórenlas y ya. Exactamente, pero no sean partícipes de la desinformación. Recuerden que este es el podcast que te informa y te confunde a la vez. No te desinforma, te informa y te confunde. Y te invitamos por favor a que no nos creas todo y también si sabes de esto, no nos creas. Nos dejes tu opinión. Exactamente, muchas gracias. Sí. Qué conclusión tan larga. Sí. Bueno, compren playeras, ya saben, redes sociales, bla 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 bla. Mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Polo Noche. Y esto es Apolo 11.